muchísimas gracias, me levanto porque la mesa siempre tiene un tanto de frontera entre nosotros y al final aquí de lo que se trata es de destruir fronteras y no de crearlas. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a Eduardo por compartir acto una vez más conmigo. Para mí sigue siendo un honor, un placer que siga conmigo de esta manera. Y muchísimas gracias a ustedes. Decía un escritor conocido por muchas cosas y admirable por todas ellas, Oscar Wilde, que lo malo de la política y los ideales era que ocupaban muchas tardes libres. Así que yo les agradezco especialmente su presencia y aquí pudiendo estar en cualquier otro sitio. Yo soy Gabriel Rufián, soy miembro de Súmate. Súmate, si yo lo tuviera que definir, es una organización que invita a gente a hablar con otra gente sin importar de dónde son ni quiénes son, sino de dónde quieren ser y quiénes quieren ser. Y eso ya me parece que es digno de mención. Es una asociación muy pequeñita, pero que hacemos muchísimo ruido, sobre todo destruimos muchísimos tópicos y muchísimas trampas. Y estoy aquí por dos motivos. Unos por motivos personales, porque yo soy nieto e hijo de andaluces, venidos hace más de 55 años desde la tierra del olivo, y ellos llegaron sin nada, con apenas una maleta de cartón, como dice la canción, y sus 4 hijos, y tras toda una vida de lucha, tras dejarse la piel por esta tierra les otorgó una identidad que ya nunca abandonaron. Y estoy convencido de que si ellos aún vivieran, estarían hoy aquí, con nosotros. Yo les puedo asegurar que mis abuelos fueron muy poquito a la escuela. Mi abuelo se dedicó a poner un tocho sobre otro tocho toda su vida, pero le sobraba dignidad y decencia suficiente para saber que la democracia iba de votar y que los problemas entre los pueblos se dirimían frente a una urna y no con amenazas. Y estoy convencido de que él estaría hoy aquí con nosotros. Él nos juntaba a todos los nietos y nos decía que nos teníamos que sentir muy orgullosos de ser catalanes, porque el catalán tenía en el ADN la derrota. Había perdido y cedido muchísimas veces en pos de la estabilidad de aquellos que negaban su propia identidad, su corresponsabilidad, que con todo eso era un pueblo entero de Europa, pero que nosotros teníamos una labor en todo esto. Este pueblo tarde o temprano se iba a alzar frente a una opresión centenaria y nuestra tarea como herederos de aquellos que habían llegado aquí sin nada y habían levantado barrios y ciudades con las manos era dotar y explicarles de que no había nada imposible, de que lo imposible era aquello, era llegar aquí y levantar su casa con las manos, y que un proceso de autodeterminación no tenía nada que ver con eso, que al final lo difícil, incluso lo imposible, era lo que ellos habían hecho y no lo que este pueblo tarde o temprano iba a hacer, y que nuestra tarea era esa. Luego también estoy aquí por motivos personales, profesionales, porque gracias al esfuerzo de todos ellos yo tengo una formación, soy graduado social, trabajo dentro del sector siderometal metal industrial, un sector especialmente reivindicativo con mucha gente de fuera. Y estábamos notando como en los últimos 2 años el debate soberanista estaba ocupando muchas de las discusiones en los centros de trabajo. ¿Qué pasará con mi nómina, con mis impuestos, con mi empresa, con mi vida? Si Cataluña se convierte en un país independiente. Y nos estábamos dedicando a romper muchas mentiras, a intentar explicar que les estaban mintiendo, les estaban metiendo miedo. Y mi aproximación a Súmate fue un poco por esto, porque estábamos dando certidumbre a gente que simplemente por ser de fuera o tener raíces fuera estaba desatendida a nivel político. Y es en este punto en el que yo les debería hablar de los 16.500 millones de euros que salen de este país para no volver, y de la cantidad de carreteras, hospitales y colegios que se deberían y podrían construir con todo esto. Les debería hablar de una gente, de una oligarquía que nos dice que no podemos votar en base a una constitución inamovible cuando ellos la cambian en una sola noche en indigno artículo 135 de pago de la deuda por encima del gasto social. Les debería hablar de esa misma gente que nos habla de un mundo sin fronteras para no dejarnos votar cuando ellos la levantan muy alta, sin cuchillas en lo alto en Ceuta y Melilla. Les debería hablar de esa misma gente que dice que Cataluña se sumiría en una especie de era medieval si se convirtiera en una república independiente cuando ellos gobiernan un estado con 750.000 familias sin ingresos, con 500.000 desahucios, con 13 millones de pobres y con un 32% de pobreza infantil. Lo medieval es eso, y no que este pueblo quiera votar. Les debería hablar de esa misma gente que dice que el segundo idioma más hablado del planeta, el castellano, está perseguido en una tierra que tuvo un presidente de Córdoba,
A mí me parece muy complicado imaginar a un presidente catalán en según qué sitios. Les debería hablar de todo esto, pero no lo voy a hacer porque ya lo saben. Todo el mundo sabe esto. Lo que les he dicho lo saben perfectamente, incluso aquellos que no son o no están en este proceso. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para transmitir todo eso, todo ese dolor y toda esa emoción que ustedes han sentido ante estas palabras, o aquellos que estén convencidos, aquellos que no lo están. ¿Cómo hacemos para llenar las plazas y los centros y las calles en las cuales nos convocamos para ser más? ¿Cómo hacemos para transmitir que todo esto va de que nosotros somos el poder constituyente y que ellos son el poder constituido, de que convendría una vez por todas conformar gobiernos de los más sobre los menos, de que nosotros somos los mandatarios, ellos son los mandados, y de que nos han robado hasta el lenguaje? ¿Cómo hacemos para transmitir todo eso? Salvador de Madariaga, que fue un alto cargo de la Segunda República, tiene un libro llamado España, 1931, en la cual relata las elecciones republicanas de aquel año, del año 31. Y explica una anécdota que ha pasado a la historia, una anécdota de un terrateniente, de un cacique, que se dedicó a comprar votos por todo el país. En aquellas elecciones republicanas se le ofrecía 2 duros por cada voto, hasta que llegó a la cabaña, al chamizo de un jornalero muy pobre, picó a la puerta, le ofreció el dinero y el campesino rechazó el importe. Era una auténtica fortuna y se moría de hambre. Cuando el cacique le preguntó con aquella sonrisa que solamente pueden poner aquellos que han mandado toda la vida, que qué hacía, que si estaba loco, el campesino le respondió con una frase con la cual incluso se han hecho poemas y canciones: porque en mi hambre mando yo. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué ha pasado para que se nos olvide esa memoria republicana? ¿Qué ha pasado en estos 80 años para que nos hayan robado el lenguaje y la memoria? Y es eso lo que tenemos, humildemente creo, que transmitir. Y 2 conceptos claves. Yo soy convencido de que llegaremos a la gente a través de 2 conceptos. Uno es el concepto de empoderamiento, de emancipación, que está muy de moda ahora, pero que el pueblo catalán lo lleva haciendo mucho antes de aquellos que gritan en la calle democracia real ya y si se puede. Hace 2 o 3 años el pueblo catalán lleva 300 años diciéndolo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para transmitir todo este empoderamiento y todo ese poder que hay en la calle? Yo les cuento una historia. Yo me crié lejos de aquí, en el barrio de fondo de Santa Coloma de Gramenet, que fue un barrio complicado, en los 80 y 90 especialmente, y nosotros, los chavales, nos quejábamos mucho, en el colegio principalmente, de la falta de oportunidades, de la falta de espacios públicos, de parques, etc. Y teníamos un profesor que era un cura, no porque fuera un colegio de curas, sino que era un colegio tan pobre que tenía que recurrir al cura del pueblo para completar al profesorado. Y tuve la suerte o la desgracia de que ese cura era un cura rojo, muy ligado a la teología de la liberación, a los tupamaros, y nos explicaba historias de la Biblia. Cada vez que nosotros nos quejábamos, porque nos decía que teníamos razón, pero que dependía de nosotros cambiar todo aquello. Y nos explicaba una historia que a mí me gustaría explicarles. Les pido disculpas de antemano porque no es tal como nos la han contado, pero él nos la ha contado de la siguiente manera. Abraham era el hombre obediente, el hombre que había firmado el contrato con Dios. Una noche en el pueblo de Canaán recibe la voz profunda y cavernosa de Dios, que le dice que debe sacrificar a su hijo Isaac en pos de su amor y fe inquebrantable hacia él. Y Abraham, obediente como siempre, despierta a Sara, y Sara, con lágrimas en los ojos, levanta a Isaac y le dice que tiene que acompañar al padre a un sacrificio. Isaac, que también es obediente, acompaña al padre y caminan durante horas y horas. Isaac de vez en cuando le pregunta a Abraham que dónde está el animal al cual van a sacrificar. Tenía cierta inteligencia, a lo que Abraham le respondía que ya veremos. En un momento dado, Abraham coge a su hijo Isaac, lo deposita sobre los maderos, le abre la camisita, desenvaina su puñal y justo cuando está a punto de empuñarlo en su pecho, vuelve a escuchar una voz profunda y cavernosa que le dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu fe y amor inquebrantable hacia mí, enrumba hacia tu casa y sé feliz. Y Abraham, obediente como siempre, enrumba hacia su casa. Isaac se recompone, se abrocha la camiseta y dice aquello de: menos mal que estoy de para ventríloco, porque si no estoy loco, me asesino. Nosotros también nos reíamos mucho, pero con 14, 15, 16 años no lo entiendes y luego sí. Al final se trata de una historia de
de empoderamiento, de que hasta que no te va la vida en algo, no cambias y no desobedeces, sobre todo a aquel que más te debe proteger. Al final, si hiciéramos un paralelismo simplista, podríamos determinar que la voz profunda y cavernosa hoy en día es la Troika, el FMI, Europa, que le dice a los gobiernos de los estados que deben proteger a sus ciudadanos, que los sacrifique en pos de un objetivo común y mejor y mayor. Y Isaac somos nosotros, el pueblo, que hasta que no le va la piel en ello, pues no desobedece. Y el pueblo catalán es Isaac, hoy en día, está desobedeciendo porque no le queda más remedio, porque se juega el cuello por el futuro de los que vienen. Y acabo, el segundo concepto es el concepto de dolor, de que te duelan las cosas, de llegar a través de la emoción a la gente. Y hay un libro que les recomiendo de un neurobiólogo portugués llamado Antonio Damasio, que habla de eso precisamente, de llegar a la gente al convencimiento a través del dolor, de la emoción. Él tiene un libro llamado El error de Descartes, en el cual cuenta que Descartes se equivocaba, que no es pienso, luego existo, sino siento, pienso, luego existo. Ya hay estudios científicos que dicen que las decisiones antes de llegar al neocórtex pasan por el hipotálamo, que es la glándula, el cerebro primitivo. Todas las decisiones, aun las más complejas, llegan a través de la emoción, las decisiones más importantes. Y es lo que él intenta transmitir. Y habla de una fórmula inherente a todo cambio social, que es doler, saber, querer, poder y hacer. Y cuenta la historia de Espartaco, de Howard Fast. Howard Fast fue un judío estadounidense norteamericano que estuvo 2 años encarcelado por la Comisión McCarthy por negarse a dar los nombres de aquellos que le habían ayudado a construir un hospital en París para los heridos de la Guerra Civil Española. Durante esos 2 años ideó y escribió Espartaco, que conocerán porque hay una película muy buena, que es la historia de un esclavo que posa a los pies de los caballos al imperio entero. ¿Y cómo lo hizo? Pues porque de repente un día le empezó a doler el látigo de manera diferente. Él había sido siempre esclavo y se le acerca a otro esclavo un día y le dice que él había sido libre. Durante meses habían sido libres en su aldea porque se habían revelado a los romanos. Y a partir de aquel día le hace un clic. La cabeza ya no puede ir hacia atrás porque le duele su condición. Y pasa del doler al saber, que ya sabía que era esclavo, pero empieza a doler al querer cambiarlo. Y del querer pasa al poder, al momento político, y cómo se pueden las cosas de forma colectiva. No conseguimos absolutamente nada de forma individual, por mucho que nos convenza. Las soluciones son siempre colectivas. Siendo más, ganaremos a los menos. Y ellos son menos, nosotros somos más, porque somos los de abajo, pero los de abajo de verdad, no los que dicen si se puede. Y él habla de un momento clave de la novela, en la cual Espartaco interpela a sus compañeros y les dice que decidme algo de vuestro alrededor que no hayáis hecho con vuestras propias manos. A lo que el resto de esclavos realmente ven y le responden que no hay nada de su alrededor que no hayan hecho con sus propias manos. Entonces Espartaco les vuelve a preguntar que si algo de todo aquello que han hecho con sus manos les pertenece. Y el resto de esclavos realmente le dice que no hay nada que hayan hecho con sus manos que les pertenezca. Entonces Espartaco les dice, pues levantémonos, porque en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Pues las tienes que oír. Y eso es precisamente la condición del pueblo catalán. Lo único que tiene que perder ya son sus propias cadenas. He aquí nuestra victoria. Y he aquí que el independentismo se apellide también de muchas maneras. Se apellida Grau, se apellida Bosch, se apellida Rufián, Reyes, López, Lee, Smith, Atanasov, etcétera, etcétera. He aquí también su grandeza. Porque todo esto trasciende un origen, un apellido, una lengua, una bandera determinada. Es, como comentábamos al principio, una respuesta a una agresión, incluso a una opresión. Y como decía el gran poeta Mestre, las estrellas son para quien las trabaja. Y lo único que les pido es que, por favor, trabajémoslas. Muchísimas gracias.